Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Quiero agradecer muchísimo la invitación a la ONDI, por supuesto, y bueno, desearles todo el éxito del mundo en esta nueva edición de la Bienal. Y bueno, pues lamentablemente, ¿no? La situación aún no nos permite compartir el mismo espacio, pero seguro estoy que para próximas ediciones nuevamente nos vamos a encontrar por allá. Así es que, pues les agradezco mucho y entrando en materia el tema, vamos a hablar, ¿no? De manera muy breve y muy casual, eh, la innovación, ¿no? A través de estrategias de futuros. Ustedes saben que me especializo en innovación estratégica y en prospectiva es perspectiva estratégica, ¿no? O foresight corporativo. Y bueno, en Change lo que hacemos precisamente pues es a partir de estrategias de futuros o exploración de futuros, diseñar portafolio de innovaciones para todo tipo de organizaciones públicas y privadas. Y bueno, con la fortuna de haber colaborado en un montón de países. Eh, y bueno, por supuesto, pues añorando que nuevamente podamos entablar, ¿no? Vínculos entre nuestras instituciones y nuestros países. Pero bueno, sin mayor detalle, pues vamos entrando en materia. Me gustaría pensar, ¿no? O me gusta compartir siempre que la mentalidad, ¿no? Lo que llamamos el mindset, ¿no? Estos valores ideológicos y las características, la apertura, la flexibilidad, la plasticidad, ¿no? Cognitiva, que hace, ¿no? Que percibamos ciertas cosas de cierta manera o con ciertos lentes, con cierto sistema de creencias, pues eso de alguna manera no debería delimitar nuestra voluntad, voluntad a cambiar, voluntad de hacer mejor las cosas, ¿no? Y aquí es donde existe esta frase que me gusta mucho, que dice que, bueno, uno de los primeros principios, ¿no? Que una persona al momento de diseñar innovación o explorar futuros, pues tiene que ser vivir, ¿no? Fielmente la creencia de que hay una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, pues los invito a que al menos a lo largo de esta breve charla puedan tener esta apertura y creer que hay una mejor manera de hacer las cosas, una mejor manera de hacer política pública, una mejor manera de administrar y gestionar nuestro presente, nuestras organizaciones. Hay una mejor manera de enfrentar la incertidumbre y de enfrentar lo que viene, etcétera. Entonces, pues no perdamos de vista esta intención, ¿no? Y esta creencia que de entrada puede sonar sencillo, ¿no? No todo el mundo tiene esta facultad, pero en el momento en que la tenemos, pues ya estamos prácticamente medio paso adelante. Y bueno, como una de las herramientas, ¿no? Y de los mindsets, o de los frameworks, mejor dicho, ¿no? Estos modelos de trabajo, perdón de repente que ahí ¿no? Hablo un poco en Spanglish, ¿no? Diríamos aquí en México, pero estos modelos de trabajo, uno de ellos, pues, nos permite pensar en tres horizontes, lo que significa que de mi estado actual, ¿no? Desde el presente, este método de trabajo nos permite pensar en el primer, en el segundo, en el tercer horizonte, que significa en el primer horizonte básicamente tu primer año, que está muy ligado a lo que tienes como núcleo actual de negocio o como unidad preponderante de negocio. El segundo horizonte podemos hablar inclusive de un espacio de, vamos a decir, 3 años, ¿no? Y un tercer horizonte donde a lo mejor estamos pensando 5 años en delante. Es bien interesante pensarlo de esta manera porque entonces nosotros podemos, ¿no? Al tener, digamos, como diría mi buen amigo Luis Salas, ¿no? Que si de pura casualidad en algún momento llega a ver esta grabación, decirle que me encanta su concepto de empresas o de organizaciones ambidiestras. Y justo es eso, ¿no? Nosotros tal vez somos una organización, ¿no? Y tenemos muy claro nuestro presente, el valor que creamos y que entregamos actualmente, pero creer que hay una mejor manera de hacer las cosas, pues nos orilla o nos obliga, mejor dicho, a pensar de que de alguna manera
pues lo que hacemos actualmente o lo que aportamos actualmente hoy o la propuesta de valor del día de hoy no necesariamente va a ser la propuesta de valor relevante para los próximos años. Entonces, nuestra organización, mientras administra el presente, ¿no? Necesita al mismo tiempo otro set, ¿no? Digamos, otra serie de herramientas y de habilidades que no tengan nada que ver con la administración del presente, sino lo opuesto, es decir, una visión completamente exploratoria de lo que viene y entonces poder construir un portafolio de innovaciones o un portafolio de iniciativas persiguiendo la innovación para que, ¿no? En el curso natural del tiempo, nosotros no nada más estemos pues alineados con las nuevas características de la economía en su momento, sino pues anticipados, ¿no? A cualquier circunstancia. Entonces, dicho de otra manera, mientras en el presente administramos nuestra propuesta de valor actual, si pensamos en un portafolio de innovación basado en los tres horizontes, pues tenemos iniciativas e innovaciones que en el próximo año se van a añadir directamente a nuestro núcleo o a nuestra unidad de negocio principal. A los 3 años, en el segundo horizonte, vienen proyectos y vienen innovaciones que si bien ahorita no representan, a lo mejor comercialmente hablando, un ingreso o un valor inmediato para la organización, definitivamente los proyectos en el segundo horizonte son los que en los próximos 3 años nos van a permitir estar a la altura de las nuevas circunstancias. Y bueno, ¿no? En el tercer horizonte, pues las innovaciones de esta manera mucho más complejas, porque a lo mejor estamos desarrollando iniciativas que no tienen nada que ver con lo que hacemos actualmente. Entonces, lo que pasa en algunas organizaciones es que le tenemos miedo a pensar en el largo plazo de entrada, porque las habilidades, las características y los recursos que se requieren para implementar en su momento las innovaciones que tenemos en el tercer horizonte, pues no compaten no son compatibles con el status quo, entonces eso nos detiene y eso nos asusta. Sin embargo, bueno, por eso el tema de organizaciones ambidiestras, en donde de un lado, ¿no? Gestionamos el presente, pero por otro lado tenemos esta flexibilidad exploratoria para sentirnos cómodos con la incertidumbre y con la ambigüedad. Y bueno, en Change, ¿no? Nos gusta mucho pensar en lo que viene, ¿no? A partir o construir esta visión de lo que viene, pensemos en el tercer horizonte de manera muy particular, porque ahí es donde están nuestras fortalezas. Eh, en que no nada más se trata de tener, ¿no? Ocurrencias o invenciones, como muchas veces se malinterpreta. La inteligencia futura tiene que ver con esta lectura de fuerzas y señales del cambio y de alguna manera nos permite pues detectar patrones y generar estas especulaciones en donde podríamos empezar a definir simplemente posibilidades, en donde entre lo posible y lo deseable, ¿no? Y para bien o para mal, las circunstancias, algunas de ellas podemos influenciarlas, otras no, otras las podemos percibir o tener la sensibilidad de que existe algo ahí, o de repente a veces somos, ¿no? Neófitos o simplemente no lo vemos. eh, y bueno, esto de alguna manera lo que nos orilla, pues es que como el futuro creemos que no podemos tener esta influencia, pues entonces lo dejamos a la deriva, como si fuéramos una embarcación simplemente allí en el mar y viendo a ver a dónde nos llevan las olas, en lugar de tener una actitud propositiva, tener un mapa, encender el motor y bueno, ¿no? Navegar hacia donde a nosotros nos conviene. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si bien en el presente podemos generar inteligencia y en innovación le llamamos insights, ¿no? Estos famosos hallazgos que nos permiten construir posibilidades, ¿no? De valor. Lo que nosotros queremos con inteligencia futura no es el insight, sino lo que está un pasito adelante, que es el foresight. Y cuando hablo de señales o de fuerzas de cambio, no quiero que se confunda con tendencias, ¿no? Las tendencias muchas veces ya son estas, digamos, nuevas situaciones o circunstancias que han sido adoptadas, ¿no? Por cierto sector de la población y entonces ya es muy normal, ¿no? Como les ahorita hablar, por ejemplo, de
realidad virtual o realidad aumentada, ¿no? Más allá de una tendencia, pues ya se convirtió incluso en una realidad. Entonces, si nosotros basamos, por ejemplo, estrategias en realidad virtual o realidad aumentada, pues estamos llegando tarde a la fiesta. ¿Por qué? Porque si fuera una ola de mar, pues esta ola ya estuviera a nuestros pies reventando. Y lo que con inteligencia futura, con foresight, lo que queremos es adentrarnos 2, 3, 5 kilómetros mar adentro y ahí empezar a detectar esos primeros oleajes que en su momento van a convertir esto en una tendencia. Entonces, lo que nosotros hacemos mar adentro, siguiendo con esta analogía, pues es detectar estas fuerzas y estas señales muchas veces invisibles, ¿no? Y hay que leer y observar entre líneas para construir pues el foresight, ¿no? Es decir, estos insights, pero anticipados, adelantados, que vienen adelante y que en su momento algunos se llegarán a concretar, otros no, pero al menos estuvimos preparados. Entonces, nosotros desde el futuro, desde esta lectura de señales, queremos traernos la inteligencia futura, ¿no? De los próximos años al presente y entonces en el presente construir estas nuevas generaciones o nuevas versiones de valor, pero lo rico está ahí, en que los principios y los hallazgos y los ejes rectores bajo los cuales se construye el nuevo valor, la nueva generación de valor, no viene de inteligencia del presente ni una extrapolación del pasado, viene desde lo que apenas va a suceder. Y entonces ahí es donde tenemos esta eh, anticipación, ¿no? En términos de estrategia y de innovación, pues para construir, reitero, ¿no? Las nuevas propuestas de valor, independientemente si es un tema comercial, estratégico, social, cultural, etcétera. Entonces, bueno, pensar, ¿no? De manera anticipada, pues nos permite redefinir y rediseñar reestructuras sociales, ¿no? Redefinirnos no nada más como sociedad, sino también como ciudad, como espacios, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista etnográfico y obviamente o evidentemente también desde términos de infraestructura, no nada más por lo actual, sino por los nuevos estilos de vida, los nuevos rituales que vamos a empezar a vivir. También nos permite identificar, ¿no? Temas de medio ambiente, pero no, fíjense, esto es muy interesante, ¿no? No hablamos del medio ambiente, por ejemplo, en cuanto a recursos de cuánto tiempo nos queda de agua, de vegetación. Más bien la pregunta aquí, ¿no? O una de las preguntas que replantean este paradigma es, pues, ¿existen recursos o no? Los poquitos que quedan, ¿a quién le pertenecen, ¿no? Entonces el tema de la accesibilidad, ¿no? A la vegetación, al medio ambiente en general, temas ecológicos, ¿no? Más bien es un tema de accesibilidad, lo que queramos, ¿no? Empezar a analizar. También, pues, los cambios desde el consumidor, ¿no? En detonadores, ¿no? Sí, los detonadores de compra, o los decisores de compra, mejor dicho, lo que como consumidores tenemos respecto a estilos de vida, creencias, ideologías, cuántas barreras muchas veces tenemos, o al contrario, estamos ya sumamente sesgados a un producto, un concepto, una marca, entonces también de alguna manera, pues los mercados cambian, los mercados evolucionan, los mercados maduran y nosotros tenemos que evolucionar y madurar eh, a la par. También, bueno, nos permite pensar en nuevos modelos de negocio, no nada más, o mejor dicho, tal vez ahorita hablamos de modelos de negocio, pero en un futuro será mucho más relevante pensar en modelos de valor, ¿no? Por esta detección, creación, entrega y captura del mercado hacia nuestra organización, ¿no? De valor también. Y entonces pensar en estos sistemas y no nada más desde un punto de vista financiero respecto al flujo de ingresos, ¿no? El famoso revenue, sino más bien, por ejemplo, en la estructura organizacional, en nuestra cultura, en los procesos, en cómo hacemos lo que hacemos, cómo lo ponemos, ¿no? De la mano, de manera muy accesible a nuestros clientes o a nuestro mercado. Obviamente no podemos hablar del futuro, ¿no? O de estas posibilidades sin pensar en modelos económicos, ¿no? O en macroeconómicos, nuevos modelos, pues, socioeconómicos inclusive, ¿no? Respecto al comportamiento humano. Por ejemplo, hoy con temas de pandemia,
eh, si de repente todos nos vamos a vivir, ¿no? Al campo para tener espacio entre nosotros o estar separados o no tener como estas conglomeraciones o aglomeraciones, mejor dicho, pues fíjense cómo eso impacta, ¿no? Voy a hablar de algo tan básico como bienes raíces, como el hecho de que la gente se salga y no quiere estar en un lugar, de repente a lo mejor un terreno, una propiedad, una renta, pues de repente ya no vale lo mismo, ¿no? Entonces, pues la economía no es una entidad que se rige sola como los elementos que hemos platicado, sino todo lo contrario, es un concepto transversal a cada uno de los principios y de los valores y de las características que estamos viviendo, ¿no? Y esto, bueno, evidentemente nos lleva a pensar pues en las marcas, ¿no? Me gusta mucho tener como identificado las organizaciones como en tres categorías. La primera, las organizaciones que tienen problemáticas muy puntuales, entonces su modelo de valor o su modelo de negocio se basa en seguir, ¿no? Atendiendo estas necesidades del mercado. Segundo, cuando las empresas o las organizaciones, ¿no? Simplemente viven por un modelo financiero, es decir, es muy barato comprar algo a 10 centavos y venderlo a 10 pesos o a 100 pesos, entonces de repente pues esa rentabilidad, ¿no? En la transacción, pues es otro objetivo de por qué tener marcas y organizaciones. Y el tercero, que es con el que, ¿no? Yo coincido en muchos niveles, ¿no? O empato en muchos niveles, tiene que ver con organizaciones centradas en propósitos, ¿no? En que tenemos una razón de existir, en que tenemos una causa superior por la cual luchar, ¿no? Y por la cual salir allá afuera y decir, esto somos, en esto creemos. Y bueno, todo este ADN, ¿no? Todo este manifiesto, todo este propósito, todas estas causas que holísticamente nos mueven, pues al final del día están y deben de estar representadas a través de las marcas. Entonces, por eso las marcas, más allá de un garabato como logotipo o lo que sea, no tenemos que confundirlas de esa manera. La marca como esta entidad eh, estratégica, pues tiene que ser reflejo de todos estos valores que tenemos en nuestras organizaciones. Y bueno, siguiendo con esta narrativa, pensar en futuros, ¿no? De manera anticipada nos permite deconstruir la realidad. Entonces, de manera superficial podemos ver la realidad, pero si la empezamos a deconstruir en el sistema de creencias que mantienen esa realidad y luego en un segundo subnivel, en estos principios o en estos puntos de contacto que nos permiten darle validez al sistema que a su vez valida la realidad, es muy interesante. Y por último, en un tercer nivel mucho más profundo, estos valores culturales que nos permiten, ¿no? Creer, ¿no? Y sostener pues los niveles anteriores que les he compartido. Y esto es lo que nos permite de construir la realidad, ¿no? Como si fueran, digamos, un producto, y nosotros lo que estamos haciendo es de construirlo en cada una de sus partes para entender las partes, y una vez que tenemos deconstruida la realidad en cada una de las partes que la componen, entonces podemos identificar posibilidades y oportunidades para reemplazar esa pieza con otra o ese ingrediente con otro, y ahí es donde viene la influencia. Entonces, volver a construir eh, nuevos, digamos, valores culturales que nos permitan construir nuevos puntos de contacto o de validación de un nuevo sistema que entonces como consecuencia nos lleve a crear una nueva realidad. Y eso me parece pues fundamental, ¿no? Me parece muy interesante que podamos pensarlo y percibirlo de esa manera. Y bueno, pues definitivamente algo bien interesante es que pensar en futuros nos abre, ¿no? Un espacio y nos obliga a tener conversaciones, pues, complejas, críticas, y que no nos debemos de asustar, ¿no? Al momento de tocar temas difíciles, sino todo lo contrario, utilizarlo a nuestro favor para poder identificar, ¿no? Cuáles son los cambios que por más complejos o dolorosos que sean, pues se tienen que dar sí o sí, porque las cosas tienen que cambiar, ¿no? Entonces, a lo mejor en el día a día, ¿no? El presente, pues es complicado que tengamos esta apertura, pero con una mentalidad abierta a los futuros, pues nos permite y nos orilla, nos facilita, mejor dicho, entablar ese tipo de conversaciones eh, en donde podemos plantear, ¿no? Posibilidades, bueno, ¿y qué pasaría si?
cambiamos, ¿qué pasaría si lo hacemos de otra manera o con otros valores o con otras circunstancias? Y bueno, pues evidentemente también tenemos este liderazgo exploratorio en donde el tiempo se convierte en una ventaja competitiva, porque podemos anticiparnos de manera estratégica y de manera comercial a necesidades o a requerimientos que a nivel social, económico, cultural, ¿no? Político, pues, ¿no? Se tienen que realizar estas evoluciones o estas transformaciones. Y obviamente, pues esto impacta directamente a ciudades y a gobiernos, porque podemos empezar a diseñar con una visión, ¿no? Digo, lamentablemente en países como México, pues tenemos una visión cortoplacista, en donde según el partido político es la agenda que existe y no realmente no existe un patrimonio, una visión a largo plazo, ¿no? Un concepto rector que le dé una identidad a nuestra realidad, ¿no? Les voy a platicar brevemente un ejemplo. La ciudad de Chicago en Estados Unidos, pues es una de las mejores ciudades del mundo porque no es primer lugar en nada, pero es el segundo lugar en muchas categorías. Y entonces imagínense una ciudad que es segundo lugar en un montón de categorías sociales, tecnológicas, económicas, políticas, sociales, medioambientales. Entonces, pues Chicago se convierte en una ciudad con una calidad de vida muy alta, ¿no? Hablando de este lado del mundo. Y hay algo que me parece fundamental. Existe algo, ¿no? Algo así llamado como la barra de arquitectura de Chicago o el colegio de arquitectura de Chicago, ¿no? Va más allá de una organización, pero esta entidad cuida la arquitectura y el urbanismo y el valor y la identidad social y cultural de la ciudad. Entonces, hay un plan rector de aquí a los próximos 100 años en donde independientemente de quién es el nuevo gobernante o el nuevo alcalde, ese es el plan que está por encima de ellos, ¿no? Entonces, digo, de repente aquí en México entra, ¿no? Un nuevo gobernante y pinta las bardas de verde, y luego entra otro gobernante y tumba la barda, la vuelve a levantar y ahora la pinta de naranja, y llega otro y la vuelve a tumbar y la vuelve a levantar y ahora la pinta de azul. Entonces, pues no pasa nada, ¿no? Vivimos en este estado sumamente estático, rígido, frustrante, en donde simplemente vemos que no pasa nada y eso, pues el hecho de que, por ejemplo, en México vivamos en un estado de violencia constante, pues es un reflejo de esta frustración, es un reflejo de no tener acceso a una calidad de vida, de no tener acceso a una mejor educación, a oportunidades laborales, en donde a lo mejor, ¿no? Un niño nace en un entorno complejo, sin dinero, en donde comen muy mal, en donde la nutrición es muy baja, en donde a nadie le importa si va o no va a la escuela, en donde es testigo de violencia familiar. Entonces, pues definitivamente la única salida termina siendo muchas veces, ¿no? Estos estados de violencia. Entonces, pues no es casualidad, ¿no? Entonces, creo que es algo que también a nivel ciudad, ¿no? O a nivel gubernamental tenemos que sentarnos y de manera crítica, compleja, madura, tenemos que sentar y platicar y simplemente organizarnos. Pero bueno, para terminar, pues únicamente algunas reflexiones, ¿no? En estos cambios de paradigmas de los cuales soy sumamente un fanático, ¿no? A lo mejor fanático es nada más como que lo sigo sin un valor, ¿no? En específico, pero la verdad es que a mí, ¿no? Me apasionan estos temas y entonces una de las preguntas que siempre me hago es por qué la gente del pasado, que vive en el pasado, que arrastra el pasado, es la que está tomando decisiones para el futuro, ¿no? Muchas veces los dirigentes, porque de líderes, pues, no tienen nada, y repito, hablo de mi contexto, hablo de mi país, eh, pues, ¿no? Toman decisiones en el largo plazo cuando ellos evidentemente ni siquiera van a llegar, y entonces, pues, terminan afectando a las próximas generaciones, y de alguna manera las generaciones nuevas hemos estado cargando o heredando esta serie de problemáticas, y al final del día lo complejo es que se quiere dar el cambio, pero quien termina tomando la decisión final, pues evidentemente no está en ese nivel o en esa narrativa o en esa visión.
Así es que, pues, al tomar una decisión, elijamos siempre al futuro, ¿no? Sé que la nostalgia y la bohemia y el romanticismo es bonito, pero más bonito estar anticipados a lo que viene, porque soy un fiel creyente, ¿no? Así como nuestros hermanos budistas están en el aquí y en el ahora, pues a mí me gusta más bien pensar en lo que viene porque es ahí donde tenemos influencia, ¿no? En el pasado, por más que lo discutamos, no va a cambiar, podemos aprender de él, sí, definitivamente. El presente, ¿no? De manera inmediata, pues difícilmente vamos a poder realizar un cambio porque el cambio es para ahorita, para ahorita, para ahorita, para ahorita, y de repente el pasado, perdón, el presente se nos va. Entonces, pues mejor vale la pena sentarse, tomar un respiro y pensar en lo que viene y de manera anticipada, pues planear. Eh, y bueno, esto me lleva también a hacer esta reflexión, ¿no? Que la gravedad, haciendo este juego de palabras, ¿no? La gravedad del pasado no detenga lo que viene. Entonces, muchas veces, como si fuéramos un cuerpo celeste, ¿no? Hablando en términos de física, si nosotros estamos muy cercanos, ¿no? A esta entidad, ¿no? Pues la gravedad evidentemente nos va a jalar, entonces no nos va a permitir avanzar. Y bueno, pues simplemente hay que ser conscientes de esto, ¿no? No, que la gravedad del pasado no detenga lo que viene. Y bueno, lo que les comentaba hace ratito, ¿no? La nueva generación de valor competirá sí o sí con los recursos de nuestro status quo, entonces, pues no tenerle miedo, ¿no? No tener miedo a designar poquitos recursos del presente para diseñar y anticipar escenarios futuros. Y bueno, una estrategia de futuros, ¿no? Nos permitirá diseñar un adecuado portafolio de innovación. Esto ya lo platiqué, ¿no? A lo largo de la charla, pero pues evidentemente tiene que ver con estos tres horizontes y estar centrado en el tercero para anticipar de manera puntual y oportuna oportunidades. Y una frase que me gusta es que administrar no es liderar. Muchas veces las organizaciones primero administran y luego quieren liderar cuando no se dan cuenta que es completamente al revés. Hay que liderar y luego administrar, ¿no? Entonces, y también digo, esto me lleva a pensar en que desde las áreas de administración, pues nunca va a surgir un nuevo valor o la innovación porque de administrar, ¿no? No se generan nuevas cosas, simplemente se está gestionando lo conocido, lo esperado, lo obvio, lo conservador. Entonces, tenemos que tener esta más bien mentalidad de explorar y de liderar. Y estoy consciente de que no todo el mundo, ¿no? Tenemos ese ADN, por eso este concepto de organizaciones ambidiestras, ¿no? El que es bueno para gestionar y le gusta pensar en el actual, en lo presente, pues está perfecto, ¿no? Qué bueno que tenemos administradores y financieros o contadores y que se preocupan por los números de hoy, de mañana y del próximo semestre, pero definitivamente de ahí no van a salir las nuevas aportaciones al mundo. Y amplificar la diferenciación, hablando como de estas ventajas competitivas, ¿no? Amplificar la diferenciación, pues no hay que verlo nada más para asegurar el presente, es decir, para seguir manteniendo hoy en día cierta presencia, sino más bien para liberar al futuro, ¿no? Y estar completamente abiertos y empatados, ¿no? De manera muy ambigua, pero ante esta volatilidad que cada vez se viene. Y bueno, por último, soy un fiel creyente de que el liderazgo, el verdadero liderazgo, debe atender un propósito o una causa superior, ¿no? Más allá de nosotros, más allá de nuestra existencia mundana y posiblemente profana. En fin, esto es todo, ¿no? Les quiero agradecer muchísimo por su tiempo y espero que, como decía al principio, nos podamos ver muy pronto. Eh, si tiene algún comentario, ¿no? O podemos continuar la charla de alguna manera, pues me encantará abrir el espacio después, ¿no? Hay que hacer uso de la tecnología, sacar ventajas, sacar provecho y si después podemos continuar a través de un foro o una conexión en vivo, no lo sé, ¿no? O que nos manden sus preguntas y luego volver a hacer otro video atendiendo, ¿no? Cada uno de sus comentarios, pues yo abierto a ello. Les mando un súper abrazo, un fuerte, un gran abrazo, un saludo y bueno, espero que estén muy bien. Sé que todos estamos viviendo situaciones y entornos complejos, pero que eso no detenga nuestro avance,
la visión por lo que viene, nuestro amor por el diseño y pues sigamos adelante, sobre todo unidos, una visión latinoamericana muy fraterna, muy unida para un bien mayor, un bien común. Muchas gracias, cuídense mucho.